Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos conversando en forma bien entretenida, además, ¿cierto?, sobre la reforma educacional y todos los aspectos que esto conlleva. Rómulo ha sido mencionado varias veces, tú como representante de la UDI, y yo te preguntaba si encontrabas algunos elementos positivos en esta reforma, al margen, digamos, de esta situación que se da con el fin al lucro, ¿cierto?, y con esta figura que se ha planteado en varias oportunidades respecto de los sostenedores, estos sostenedores, ¿cierto?, que andan en Mercedes-Benz, ¿cierto?, que se llevan la plata para el bolsillo, que de alguna manera, ¿cierto?, no responden a lo que era originalmente, ¿cierto?, el principio de esta educación subsidiaria, digamos. ¿Tú sientes que esas personas no tienen nada más que hacer en la educación, que van a tener que vender sus colegios, deshacerse, porque no van a seguir ganando lucas, ¿cierto?, como dicen los economistas, y van a tener que someterse a un sistema nuevo? Mira, lo primero que yo quisiera decir en este bloque es que nuestro presidente Ernesto Silva ha sido muy claro en que la UDI va a apoyar, ¿cierto?, las iniciativas de gobierno que vayan en el camino que nosotros consideramos correcto. O sea, no hay una bajada de cortina, ¿no es cierto?, y para allá la nueva mayoría y para acá la UDI. No le van a alegar la sal y el agua. No, para nada, todo lo contrario. Lo segundo, yo estoy claro y consciente de que han habido pésimos sostenedores, ¿ya? Pésimos sostenedores. Y aquí en Alto Hospicio, donde que hay no son todos de la UDI, digamos, convengamos. No, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Si se hizo una encuesta en el Parlamento, ¿y cuántos parlamentarios eran sostenedores? Una buena cantidad de parlamentarios eran sostenedores. Y la ex ministra de Educación, doña Mónica Jiménez, tenía 6 colegios particulares subvencionados. Entonces, aquí no se trata, ¿no es cierto?, ni de la UDI, ni del Partido Socialista, ni por aquí, ni por allá, ¿no? Lo que está claro es que la educación, y yo creo que aquí Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, de repente después dijo, ¿cómo me pude haber equivocado?, ¿no?, cuando dijo, la educación es un bien de consumo. Yo siempre he considerado, ¿no es cierto?, que la educación es un bien social, ¿no es cierto?, es un tema de alta sensibilidad humana que tiene que ver con la formación de las personas. Por lo tanto, yo creo que si en Chile hemos tenido una educación mala o mediocre, hay que, ¿no es cierto?, tener en cuenta que muchas generaciones han pagado el costo de eso. Y eso no se recupera. No es como, ¿no es cierto?, esta copa que se puede quebrar y se hace de nuevo. Un alumno que es mal formado es mal formado para toda la vida. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no podemos estar en contra, ¿no es cierto?, de una reforma educacional que considere esas dos cosas, como dije al comienzo. Primero, la formación personal, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una concepción altamente valórica, y en segundo lugar, preparar, como existe en los países bien desarrollados, ¿no es cierto?, que se preparan también para que sean competentes frente a los desafíos del mercado o de la economía. Omar, hay un tema, ¿cierto?, que dice relación con los recursos que las familias disponen para los estudios, para el estudio de sus hijos. Hay gente, ¿cierto?, que puede pagar, ¿cierto?, con bastante esfuerzo, colegios particulares subvencionados que tienen costos altos, otros que pagan colegios particulares, y ni qué decir, ¿cierto?, de la educación universitaria. ¿Qué va a pasar al interior de las familias? Y es un tema que pareciera no se ha conversado mucho respecto del alivio que significa para una persona de clase media, ¿cierto?, para una persona que hace un tremendo esfuerzo por entregarle educación a sus hijos, en términos de que esos dineros ya no van a tener que estar disponibles para la educación, sino que a lo mejor para mejorar la calidad de vida de esa familia. Bueno, yo soy de la tesis que cuando cualquier colectivo político dice nos preocupa la familia, la pregunta que yo me hago es cuáles son las condiciones sociales que políticamente creamos para una mejor vida familiar. Y sin duda, cuando nosotros ponemos la competitividad, el mercado, el exceso de horarios, quien se ve afectada es la familia, y esas son decisiones políticas. Nosotros vivimos en un cuadro construido políticamente, por decisiones políticas, ¿ya? Y nuestra vida entonces se desarrolla allí. Y desde ese punto de vista, este ahorro no necesariamente va a significar una mejor calidad de vida, porque aquí vamos a entrar a otro tema,
Aquí hay que hacer una reforma laboral. Aquí hay que entrar a pensar y hacer una reforma en que capital y trabajo estén en equilibrio. Hoy día capital y trabajo no están en equilibrio, el énfasis está en el capital, en desmedro del recurso humano. Entonces, el solo ahorro no nos garantiza que esto vaya a equilibrar, porque tengo que hacer cambios en las condiciones laborales. ¿Ya? Y aquí viene una nueva reforma. Este tema en los próximos años también lo vamos a tener que analizar, discutir, porque seguramente va a aparecer y se va a proponer. Entonces, este ahorro en la familia, que sin duda va a ser un ahorro, ¿ya?, no significa mayor tiempo de dedicación de los padres a los hijos. Lo más probable, porque así hemos sido educados, yo comparto lo que tú dices, cuando hubo una mala educación en el país, te generó ciudadanos que no votan, que no se sienten comprometidos, que no sienten responsabilidad social frente a tu entorno más cercano, a tu entorno social, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que a lo mejor va a aumentar el consumo de televisores, de autos, de cualquier cosa. Para allá van a ir a dar esos recursos. Es que estamos... claro. Todo nos dice que... ¿Cuándo estamos bien? O sea, ¿cómo? O sea, veamos lo que está sucediendo hoy día. Sí. Ya hay que comprarse el LED último porque viene un mundial. En el fondo lo que tú estás diciendo es cambiar todo el sistema. La televisión digital ahora va para allá. Es que la reforma educacional, por eso yo coincido en eso con Rómulo. La reforma educacional es respecto a la constitución del ser, a la constitución del ser humano, a la constitución de persona. ¿Ya? La educación aporta mucho a eso. Y cuando decimos que la educación entonces es un derecho y es un valor central de la sociedad, estamos recuperando la historia educativa del país, que el año 81 fue quebrada por decisión dictatorial. Pablo, hay un tema importante del cual tú has tenido, digamos, participación, que es son los pueblos originarios, ¿cierto? Y te lo menciono porque el otro día, ¿cierto?, en una conversación de Cristian Barken con el director del Museo de Arte Precolombino, Carlos Aldunate, salió este tema y fue realmente, la gente quedó sorprendida, digamos, ¿cierto?, por la riqueza que tenemos en nuestro país, ¿cierto?, desde el punto de vista de las culturas originarias y el escaso énfasis que tienen en el proceso de educación, el desconocimiento absoluto que existe y también, y aquí incorporó otro elemento, el tema de regionalización, de hacer, ¿cierto?, que en cada región del país, ¿cierto?, se dé énfasis a su cultura originaria y se entregue una educación en ese sentido importante, que potencie, que revalorice, ¿cierto?, y que ponga en valor esto que tenemos oculto, que decía este arqueólogo, ¿cierto?, que de alguna manera el Estado de Chile lo ha minimizado, ¿cierto?, lo ha ocultado durante tantos años, décadas. ¿Cómo ves tú ese tema y si hay espacio para trabajar en eso a futuro? Bueno, Rómulo decía el concepto de la diversidad. Yo pienso que Chile es un país diverso y dentro de esa diversidad está nuestra identidad local, regional, y dentro de esa identidad local y regional está justamente la participación de muchas personas que son ciudadanos de nuestro país y que se adscriben a pueblos originarios. En esa situación el Ministerio de Educación ha ido trabajando a lo largo del tiempo a través de lo que se denomina la línea de EIB, Educación Intercultural Bilingüe, cómo se refuerza la conducta en aquellos colegios donde hay preeminencia de pueblos originarios. Primero en las zonas rurales, en las ciudades intermedias y también hoy día con mucho énfasis en las zonas urbanas. Pienso que es un tema todavía abierto. Creo que hay una necesidad urgente de incluir la identidad propia de cada uno de estos pueblos en su manifestación en el territorio. Creo que hay una riqueza significativa y a muchos que vivimos acá en la ciudad, cuando nos preguntan, oye, ¿tú conoces, por ejemplo, Colchane? Hay muy pocas personas que conocen Colchane siendo parte de nuestro territorio cercano, pero sí a lo mejor conocen Santiago, conocen Arica u otras ciudades de mayor concentración. Y dentro de esa situación también está la situación de la migración campo-ciudad que se ha ido dando en mayor medida y que hoy día nos manifiesta una ruralidad muy envejecida o con habitantes de muy temprana edad. Pero la gran mayoría de la población en edad escolar o en edad productiva están trabajando hoy día en ciudades intermedias o en las grandes capitales. Y también eso nos plantea la lógica que también mira la nueva reforma educacional, que es nuestra condición de país tan largo que necesita extremadamente la situación de descentralizar y desconcentrar
administrativamente muchos servicios. Y en esa situación está la idea de crear esta mirada regional desde centros locales de desarrollo educacional, todavía en construcción, respecto de cómo se va a llamar, quiénes la van a administrar y que va a tener justamente una mirada desde el punto de vista del territorio y que es efectivo. Ahora, cuando eso llegue, y también asociando la ley de gobiernos regionales y todo, cuando eso llegue de manera efectiva, ojalá no volvamos a practicar hechos que al final de cuentas hemos criticado durante mucho tiempo. Y ahí viene el centralismo no solamente a nivel país, sino que el centralismo que se produce a nivel regional. Jorge, ¿ustedes han tenido la oportunidad de participar en alguna de estas conversaciones? Estuvo la Comisión Asesora Presidencial el otro día sesionando acá en nuestra ciudad. No sé si los invitaron, si tienen voz ahí, tienen voz y voto o no. Bueno, para ser franco, no hemos participado directamente ahí. No han sido invitados, digamos. No sé si hemos sido invitados o han participado a nivel en otras instancias, pero para agregar un poquito lo que decía el Pablo de la diversidad, la pregunta que le hiciste tú, quiero decirte que en la reforma educacional, en los últimos tiempos, en los últimos 10, 15 años, aparece el sector de lengua indígena y que en el sur se da el Mapudungun, por ejemplo. Bueno, la carrera aquí en la UNAP, de educación básica e intercultural también se empieza a dar hace 15 años atrás, porque ya se preveía que ya eso era también un norte. O sea, nuestras comunidades indígenas en el país no pueden quedar aisladas y ir perdiendo la identidad. ¿Cuántos ejemplos tenemos acá o en el sur de que los niños quieren emigrar a la ciudad porque piensan que eso es lo top, es lo mejor y pierden esa identidad? Hoy quiero decirle que aquí en Iquique nosotros tenemos 4 colegios que se le está dando la lengua indígena aymara, principalmente porque la ley indica que los colegios que tienen sobre el 20% de alumnos indígenas tenemos la obligación de darle, y hemos contratado profesores, 20, 30 horas cada uno en estos 4 colegios para empezar. Si el próximo año hay más alumnos que en otros colegios que aumenten sobre el 15 o el 20%, tenemos también la obligación de dar. Entonces ya empezamos nosotros aquí con los colegios públicos, en 4 colegios, el Centenario, Pablo Quemada, Croacia, Eduardo Llano, que están dando, y estamos por lo tanto apuntando a esta diversidad, que no solamente en materia de nuestras culturas, sino que también en los aprendizajes, el proyecto de integración. Nosotros, los niños que tienen problemas desde la lectoescritura hasta problemas motores grandes, el año pasado nosotros nos recibimos el municipio con 700 alumnos integrados. Hoy, este año, estamos sobre el doblamos 1.400 alumnos integrados que tenemos en nuestros colegios. Es decir, estamos apuntando también a satisfacer las necesidades en todos esos ámbitos. Los últimos 2 minutos. Sí. Mire, yo quiero compartir lo que ha dicho Williams en el sentido de que la educación no es un compromiso solamente de la escuela, ¿no? Nosotros antes, cuando nos iniciamos como profesores, éramos personas destinadas a eso, a hacer clases, ¿no? Y hacíamos las mejores clases. Pero resulta que con el tiempo, el profesor tuvo que ser asistente social, tuvo que ser psicólogo, tuvo que ser esto, otro. Entonces, comparto con William en que para que haya una educación de calidad, son muchos los factores, ¿no es cierto?, que tienen que sumarse a este desafío, ¿ya? Y entre otras cosas el tema laboral, porque si la casa está mal, porque la primera formación está en el hogar y después, ¿no es cierto?, en la escuela, y no al revés. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, en el tema de la incorporación, ¿no es cierto?, más vigente, más actualizada de lo que es el mundo rural y particularmente el mundo aymara, hay, ¿no es cierto?, ya programas que tienen que ver con el desarrollo de localidades aisladas, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, hay 16 comunidades que se van a incorporar. Ustedes trabajaron en esto en el gobierno regional, de tal manera, ¿no es cierto?, que evitar que en las regiones se produzca el centralismo. Y en tercer lugar, yo estoy satisfecho y contento de que se hayan formado en estos últimos tiempos, a propósito de lo que te preguntaba, que de las comisiones, ¿no es cierto?, presidenciales, ya una que tiene que ver con lo político, con lo administrativo, con lo financiero. Hay una comisión de descentralización propiamente tal, ¿no?
Y nosotros como región en ese sentido hemos avanzado, porque mientras las regiones no tengan ese grado de autonomía, de competencia, ¿no es cierto?, de capacidad para administrarse, sin duda que vamos a seguir al debe. Así que estos son desafíos que tanto el gobierno nacional tiene que resolver, como también el gobierno regional, ¿no es cierto?, para bien de todos, no solamente de la educación, sino que de todos los habitantes que habitamos aquí en la región de Tarapacá. Omar, 30 segundos. No solamente necesitamos una reforma educacional, sino que Nada más, no hay tiempo ya. necesitamos una educación regionalizada en tema del idioma y también, dado que tenemos 3 profesores de historia regional. La necesitamos porque la historia regional nos revive la memoria y nos construye identidad. Y creo que eso, no solamente el tema del lenguaje o la lengua, son fundamentales, sino también nuestra historia que hay que recuperar y por lo tanto la educación también tiene que ser descentralizada. Bueno, queremos agradecerle, por supuesto no agotamos el tema en esta conversación, pero fue muy interesante acotar algunos puntos y por supuesto vamos a invitarlos de nuevo, ¿cierto?, para que podamos seguir conversando sobre este tema. A ver, 10 segundos. 10 segundos en relación, bueno, sí nos invitaron a la parte, en la Comisión Social, todo lo que tenga que ver con la infraestructura. Sobre eso sí hemos hecho un trabajo entre gobierno regional, ministerio y municipio. Bueno, sí. Gracias por habernos acompañado, Pablo Valenzuela, Jorge Aracena, Rómulo Contreras, por acompañarnos en nuestro programa Masa Crítica en Iquique Televisión. Omar Williams, nos vemos la próxima semana. Esperamos. Sí. Bueno, muchas gracias y nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.